Y así como lo decíamos, la situación del empleo, un dato que impacta en la República Argentina por varias condiciones, las económicas que arrastraba nuestro país previo a la pandemia y la situación pandémica que agudizó la situación en distintos sectores. Hay muchos sectores comprometidos, específicamente el privado, respecto al empleo. Hay algunos síntomas que van alentando la mejora en el sector. Tímidos síntomas, podríamos decir, Exactamente, ¿no? sí. Para eso tenemos, como siempre, la gran posibilidad de hablar con Alejandro Pegoraro, que es director de la consultora Politicón de Chaco, para hablar de este crecimiento del empleo en el sector privado en 18 provincias, analizando también la situación de cada región. Cada punto porcentual, Juli, implica, parece poco, pero es mucha la cantidad de empleo que se recupera. Muy bien, lo saludamos y le damos la bienvenida aquí en Telediario Feral. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel. Julieta, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Analizando un poco las cifras de estos empleo. Datos, ¿no? De este último informe. ¿Qué significa este crecimiento? Contanos, Alejandro. Bueno, en primer lugar, lo mismo que contaban recién al inicio de la nota, ¿no? Destacar que es el primer crecimiento que se da en este año, pero también el primer crecimiento mensual del empleo privado que se da desde abril del 2018, lo que marca un poco, de alguna manera grafica una vez más lo que es la gran problemática del empleo privado en la Argentina, que ha tenido estancamientos muy fuertes a lo largo de los últimos años y caídas muy importantes también. Y si bien es un crecimiento que se observa mensualmente, ¿no? Comparado con el mes de agosto de este mismo año, es algo liviano, es algo débil, lo importante es que rompe justamente con muchos meses de caída del empleo privado y de esta manera se puede de alguna manera prever o proyectar un escenario que sea un poquito más estable en términos justamente de empleo y de creación de empleo, ya pensando en una posible o eventual recuperación para el año que viene, ¿no? Entonces, lo más importante de destacar de este dato no es necesariamente la cantidad de empleo nuevo que se creó en el mes de septiembre, que igualmente es un número importante, ¿no? Son 6.500 empleos que se crearon en un mes en el sector privado formal registrado, sino justamente esto que decía antes, ¿no? La importancia de haber roto una racha de mucho tiempo de caídas sistemáticas del empleo y empezar a pensar en una posible recuperación ya hacia el año que viene, ¿no? O sea, que estiman que vaya mejorando aún más. Que esto sea el principio entonces de una curva ascendente, si se quiere. Exactamente, considerando particularmente lo que fue la enorme caída que tuvo el empleo en los meses más críticos de la pandemia. Entonces, ¿por qué resaltamos esto? Porque se está partiendo de una base que es muy baja, ¿no? Abril y mayo fueron los meses más duros en prácticamente todos los indicadores que hacemos de seguimiento de la actualidad, ¿no? Respecto a lo que fue la pandemia. Lo mismo ocurre con el empleo. Entonces se parte de una base que es mala. Hay que tener en cuenta eso. Entonces todo hace pensar de que ahora tienda a la recuperación. Por supuesto que va a ser una recuperación que en un principio será lenta, como el caso que observamos ahora de septiembre, de 0,1%, pero lo importante para el momento actual argentino, para el momento actual de la crisis del empleo privado que atraviesa tantos años, es poder tener un crecimiento sostenido mensualmente, por más que sea liviano o débil ese crecimiento, y que una vez que se vuelva a estar en una situación más parecida a la época pre-pandemia, ¿no? Para enero, febrero aproximadamente este año, cuando se alcancen esos niveles, ahí sí empezar a pensar en una recuperación un poco más fuerte, ¿no? Pero que continúe siendo progresiva. Alejandro, porque las perspectivas de crecimiento son positivas. Quería consultarte respecto a las placas que leía Juli en la apertura. En la comparación interanual con septiembre de 2019 se registra una caída del 4,4%. Estamos hablando de casi un piso que ha tocado, ¿no? Y deberíamos esperar un rebote continuo por los números que estamos viendo, que de aquí para atrás son casi todos negativos, ¿no? Sí, esta caída del 4,4 es la más baja desde que arranca la pandemia. Por eso también destacamos esto, ¿no? El crecimiento mensual por un lado y la desaceleración de la caída interanual mostrada en septiembre, que sigue siendo alta, ¿no? Pero desaceleró mucho respecto a las caídas de agosto, julio y junio y mayo también. Entonces, así como decíamos recién, el crecimiento mensual va a ser lento, la recuperación en la comparación interanual también será lenta, pero lo importante es sostener este sendero de aceleración del crecimiento mensual por un lado
y la desaceleración de la caída interanual que va a continuar dándose muchos meses más, lamentablemente, porque todavía es muy amplia la caída como para pensar eventualmente en una recuperación plena. ¿Cómo llevamos esto a la realidad de cada provincia o de cada región, Alejandro? ¿Cuáles son aquellas que tienen una situación más problemática, otras que tienen un poco una situación más favorable? Bueno, en términos de la comparación mensual del empleo de septiembre contra agosto, el dato positivo es que han sido muchas las provincias que han mostrado crecimientos y entre ellas se destacan los dos extremos de la Argentina, ¿no? Tierra del Fuego por un lado y Misiones por el otro, como las dos provincias que han mostrado los mayores crecimientos del empleo. Esto no es casual. Tierra del Fuego y Misiones venían mostrando sistemáticamente en los últimos meses crecimientos menores a lo de septiembre, pero crecimientos sostenidos en fin de 0,3, 0,4, 0,5%. Entonces muestra una recuperación sistemática de estas dos provincias. De hecho, si comparamos únicamente contra febrero, el último mes antes de la pandemia, también son las dos provincias que muestran los mejores niveles de recuperación del empleo en el país. Después tenemos la contracara de, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no logra recuperar terreno todavía y sigue teniendo restricciones mensuales en el empleo, que son menores cada vez a medida que pasan los meses, pero siguen siendo importantes. Y aparte, cuando uno observa la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto que la caída en términos absolutos, es decir, cuando vemos el número específico de personas, es muy alta. Y ese es el gran problema. Y después tenemos provincias que son del norte argentino, pero que están más concentradas en el NOA, en el noroeste, como Salta, como Jujuy, como Tucumán, que tampoco pueden recuperar un poco de terreno y siguen estando en terreno negativo. Eso por un lado. Y en segundo lado, cuando observamos, por ejemplo, la comparación interanual de las provincias, todas siguen mostrando caídas, algo que es lógico que se dé porque el impacto de la pandemia es muy fuerte y por lo tanto todavía estamos corriendo por detrás de lo que fue el 2019, que ya de por sí fue malo para el empleo privado, pero acá sí tenemos a provincias que están un poquito más cerca de mostrar algún tipo de crecimiento, por ejemplo Tierra del Fuego, que tiene una variación positiva y muy pequeña, pero el resto tiene caída de 2%, 4%, y Neuquén, por ejemplo, tiene la mayor caída en todo el año, del 11% interanual en septiembre. Un dato que te quiero agregar con esto: hay provincias como San Luis, por ejemplo, que en la comparación interanual, ¿no?, de año contra año, hace 55 meses no muestra un crecimiento en el empleo. 55 meses, realmente histórico. Exactamente. Una locura. Es un dato alarmante de todo punto de vista. Si bien hubo meses que la caída fue de 0,5, 0,1, pero en definitiva 55 meses que el empleo privado en la comparación interanual no crece en San Luis. Chaco acumula 28, Formosa acumula 28 meses, Corrientes acumula 20 meses. Y así tenemos, diferentes situaciones. Y allí, Ale, está porque ¿cómo se financian estas provincias? Si no, está la ayuda del Estado, ¿no? Claro. Indudablemente ahí interviene mucho más el Estado que en otras provincias. Sí, naturalmente, cuando empezamos a ver justamente el peso ¿qué implica que haya menos empleo privado? Implica que hay también menos recaudación por un lado, ¿no? Claro. Porque si vos tenés menos trabajadores, naturalmente tenés menos recaudación y el consumo también se afecta de alguna manera. Curiosamente, independientemente del caso de San Luis, que es el más problemático, el resto de las provincias que están en peor situación son las del norte, que es algo que venimos hablando ya hace tiempo, incluso con ustedes también, de las provincias del norte argentino como las que muestran los peores indicadores en términos de empleo privado, por ejemplo, y otros tantos indicadores sociales. Y ahí es donde el Estado se fortalece. ¿Qué pasa en San Luis particularmente? San Luis es una provincia que tiene una estructura completamente distinta a la provincia promedio en Argentina, con una fuerte presencia del Estado y con algunas actividades privadas que son muy fuertes, pero que están cada vez abarcando a menos empleos y a menos trabajadores. Entonces, eso hace que el Estado de San Luis son pocos en habitantes, así que es una situación distinta a una provincia más grande, pero el Estado está abarcando a cada vez más trabajadores, porque la gente que sale del mercado en San Luis necesita encontrarse alguna otra ocupación y es el Estado el que oficia de empleador de alguna manera. Ese es el gran problema que tiene hoy San Luis, que no mostraba hace 5 años, por ejemplo. Entonces hay acá una cierta
un cierto deterioro en el sistema productivo y laboral de San Luis, que claramente es preocupante para pensando en un futuro de la provincia. Políticas de Estado a largo plazo necesarias para la Argentina, y pienso en esto de la confianza, en lo que tienen que ver los empresarios, ¿no? De cómo llegar al país, o los que están en el país, de cómo redistribuir sus inversiones en toda la plataforma de la República Argentina. Tenemos una materia pendiente indudablemente, que es esa, ¿no? La falta de confianza, de inversión, lo económico, lo difícil, mucho empresario que se va con inversión al exterior. Esperemos que en algún momento, seamos optimistas, se pueda corregir este gran desfasaje de provincias con más de 4 años sin crecimiento y con una baja. Es realmente increíble. Preocupante. Bueno, y un territorio tan amplio como diverso, ¿no? Totalmente, sí, con tantas posibilidades para generar empleos. Alejandro, ojalá que siga creciendo esta curva, ¿no? Tímidamente por ahora, pero que sea una buena perspectiva para alcanzar. Gracias por estar. No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Nos vemos pronto, Saludos. Alejandro. Muchas gracias por tu aporte. Adiós.